Platense es el nuevo campeón del fútbol argentino. Vamos a repasar todo lo que nos dejó la gran final del torneo Apertura. Antes de empezar, tuvimos el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Estudiantes, River y Racing ganaron sus partidos y terminaron primeros en sus grupos. Vélez empató con Peñarol y también terminó primero. Increíblemente, Central Córdoba se quedó afuera con 11 puntos tras perder con Liga de Quito, siendo el segundo equipo en toda la historia de la Copa Libertadores en hacer 11 puntos y quedar afuera. Por lo menos va a Sudamericana, Talleres ni eso. En Sudamericana, Independiente goleó y quedó primero. Godoy Cruz empató y también quedó primero. Huracán le ganó a Corinthians. Al final terminó primero y lo dejó afuera, increíble. Lanús quedó primero. Unión y Defensa y Justicia quedaron afuera. Central Córdoba se enfrentará a Cerro Largo en la fase previa de la Sudamericana. Estos son los cruces de octavos de Libertadores. Independiente, Huracán, Godoy Cruz y Lanús esperan en octavos de Sudamericana a los que se clasifiquen de la ronda previa. Ahora sí, vamos con la final. En el Madre de Ciudades se enfrentaban Platense y Huracán en busca del título. El Calamar nunca había sido campeón. Huracán no ganaba la liga desde el Metropolitano del 73. Ambos se quedaron a las puertas hace bastante poco. Platense perdió la final con Rosario Central del Ruso y buscaba revancha. Huracán estuvo cerca de ganar la liga el año pasado. Duro camino tuvieron para llegar hasta acá. Huracán solamente definió como local en los octavos ante Riestra. Después toda la demás serie de ambos fueron como visitante. Eliminaron a 4 de los 5 grandes. Además, Huracán eliminó a Rosario Central, líder de la tabla anual. Me pareció necesario hacer este breve repaso para demostrar que ninguno de los dos finalistas llegó hasta acá por casualidad. Tuvieron series muy difíciles, tuvieron todo en contra, pero demostraron ser equipos muy competitivos y querían coronar ese arduo trabajo con un título. En esta final, Platense decidió tomar otra postura respecto a los partidos anteriores, en los cuales dejaba que su rival tome el protagonismo y jugaba de contra. Salió con todo a buscarlo y a intentar ser protagonista desde el inicio. En general, en el primer tiempo, Platense fue un poco más superior, sobre todo porque ganó la batalla en la mitad de la cancha, salió a presionar, lo asfixiaba a Huracán, no lo dejaba tener la pelota, incluso dejaba espacios en defensa, algo raro para este equipo, que Huracán buscaba aprovechar de contra. El Globo no podía tener la pelota, entonces intentaba buscar largo a Massanti para aprovechar su velocidad, los espacios que dejaba Platense, y así tuvo varias aproximaciones en las que erró en el último pase. Muy poco de Miljevich, impreciso Ursi. Huracán salió confundido y no supo qué hacer para contrarrestar la presión de Platense. Quizás se esperaban otro partido, con el Calamar más metido atrás, y los terminaron sorprendiendo. La más clara del primer tiempo fue un cabezazo de Pico, que tuvo una gran atajada de Galíndez. Platense dominó, pero le costó generar situaciones, tuvo muchas jugadas en las cuales presionó, quitó la pelota en campo rival, pero no podían terminar bien las jugadas, y sobre el final se fue quedando y todo se hizo más parejo. En el comienzo del segundo tiempo arrancó todo mucho más trabado, ninguno de los dos podía dominar el partido, y de a poco empezamos a entrar en la famosa zona del gol gana. Pero ninguno daba señales de poder hacer ese gol, no pasaba nada en el partido, hasta que tras una pelota parada Taborda tiraría el centro pasado, Nacho Vázquez la bajó, y Mainero mete una volea espectacular para adelantar al Calamar. Golazo terrible de Mainero, una volea que va a quedar en la historia de Platense, grandísimo recurso. Platense sabía que ya había hecho lo más difícil, ahora solo tenía que aguantarlo. Baldazo de agua fría para Huracán, ya venía jugando este partido con bastantes dudas, no encontraba su juego y ahora estaba obligado a hacer un gol. Empezaron a entrar los cambios ofensivos para Huracán, puso todos los 9 que tenía y arrancó a tirar centros. Pero el partido entró en lo que más le gusta a Platense. Saben manejar muy bien estas situaciones en las que ya tienen la ventaja. De arriba los defensores sacaban todo y cada vez que podían intentaban atacar y defenderse lo más lejos posible de su arquero. Huracán no sabía qué hacer, si seguir buscando por abajo, llenar de centros el área, pero ante las dudas no lo encontró de ninguna forma. Platense resistió, no fue muy inquietado por su rival, casi que no le generaron chances, aguantó hasta que en los 95 el árbitro marcó el final para darle a Platense su primer título en Primera División. Felicidades a todo el pueblo Calamar, merecido campeón. En todas las llaves que jugó la hizo en desventaja, jugando siempre como visitante y en todas fue mejor que su rival.
A Racing lo pasó claramente, con River sufrió, pero siempre se jugó a lo que ellos querían, hasta que apareció Falcón Pérez. San Lorenzo casi que no le pateó al arco y hoy lo anuló a Huracán, jugando en otros registros, siendo más ofensivo, saliendo a atacar. Muchos intentaron desprestigiar a Platense, diciendo que solo es un equipo que se mete atrás, pero hoy demostró que es mucho más que eso. En una final, en un partido donde la pelota quema, Platense salió a buscarlo, fue protagonista, demostrando que es un equipo que sabe acomodarse a lo que le pide el partido. Si hay que defender, defendemos. Solamente ese gol de River sobre el final fue el único que recibió en los partidos de eliminación. Si hay que atacar, atacamos. Es un equipo que sabe bien lo que tiene que hacer. Sabe aprovechar muy bien cada vez que tiene la pelota. En 2 pases ya están en el área rival y tienen mucha efectividad. No tienen una super figura que les garantice goles, pero aún así compiten. Taborda terminó como el goleador del equipo con solo 5 goles. El segundo fue Mainero con 4. Y además es el que más contribuciones de goles tuvo, con otras 4 asistencias. Y ese increíble gol quedará para la historia. ¿Quién diría que Mainero, que venía de un buen paso por Sarmiento, un paso olvidable por Instituto, muchos años en Vélez donde casi no jugó, y que terminaría siendo el gol del título para Platense? Muchas historias así tiene el Calamar, realmente destacable el trabajo de scouting de Platense, muchos jugadores descartables de otros clubes que parecía que ya no iban a triunfar y que encuentran otra oportunidad dentro de este club. Orsini hablaba mejor de esto, haciendo referencia a cómo sufrió en Boca cuando no tenía minutos. Nos tocó comer mierda en otros lugares en todo este tiempo también, ¿no? Antes de venir acá estaba corriendo solo alrededor de la cancha en Boca y bueno. Quizás el caso más emblemático es el de Taborda, en su segundo préstamo en Platense. Venir a Platense no solo lo formó como jugador, sino que le dio un crecimiento que de otra manera no hubiese tenido en Boca. Muchos jugadores que vienen de la B Nacional, otros a préstamo, casi todos llegaron libres. En un mundo del fútbol, en el que en general se piensa que para tener éxito hay que gastar desenfrenadamente, los clubes grandes compran y compran y compran, traen jugadores de más, incluso para lo que no necesitan, trayendo el suplente del suplente, y ahí lo tenés, al humilde Platense, campeón del fútbol argentino. La clave no es cuánto traes, cuánto gastás, sino es a quién traes. Así como hablamos de que Platense fue una segunda oportunidad para algunos jugadores que no tuvieron suerte en otros clubes, también fue una gran oportunidad para la dupla técnica. Una dupla que se crió en el ascenso y que tuvieron que pasar de todo para llegar a donde están hoy. Les fue bien en el ascenso, ascendieron a Fran de B, en pandemia venían primeros con San Martín de Tucumán antes de que el fútbol se corte y después no pudieron ascender. En Ferro también les fue bien. Sus pasos en primera no fueron tan destacados. Primero estuvieron en Godoy Cruz y después en Atlético Tucumán, donde duraron bastante poco. Parecía que la experiencia de primera les había quedado grande, que tenían que volver al ascenso, pero fueron contactados por Platense y en poco más de un año son campeones con el Calamar, su primer título en primera división. La dupla hizo un gran trabajo, sobre todo hizo que Platense sea un equipo muy competitivo, que sabe jugar esta clase de partidos, y además recordemos que es el primer equipo argentino clasificado a la Copa Libertadores de 2026. Va a tener un duro desafío la dirigencia Calamar para sostener el plantel para el año que viene. Falta bastante para que empiece la próxima Libertadores, van a venir a buscar bastantes jugadores y va a ser difíciles de retener. Quiero tomarme un tiempo también para hablar del subcampeón, el Huracán de Kudelka. No hizo un buen partido en la final y sus hinchas deben estar decepcionados porque su equipo mostró una cara muy distinta a la que venía dando y había tenido partidos muy difíciles y los había sacado adelante. Kudelka en la premiación besó su medalla de segundo lugar y la continuó usando orgullosamente. Yo creo que ese es el mensaje correcto. No por un solo partido en el cual Huracán no estuvo a la altura puede tapar lo que fue un gran semestre. Le ganó 2 veces al Corinthians, se clasificó primero, ganó el clásico, llegó a la final. Es realmente muy bueno lo del equipo de Cuelca. Y el mensaje es que esto que pasó no tiene que hacer perder la confianza en el equipo, porque Huracán está para seguir compitiendo y llegar a estas instancias más seguido. A diferencia de Platense, que va a tener muchos problemas para retener a sus jugadores, Huracán cambió todo su mediocampo y volvió a formar otro muy bueno. Seguramente para el próximo semestre y para el año que viene mantenga la misma base,
Va a seguir compitiendo en ambos frentes y estoy seguro que más temprano que tarde va a poder cortar la racha sin títulos. Recordemos también que como Platense terminó 13º en la tabla anual, no se liberó ningún cupo, por lo cual hasta ahora los clasificados a la Copa son los mismos que en el orden de la tabla anual. Va a estar linda la pelea. Pero eso ya no es problema para Platense, que ya tiene su clasificación y vive la gloria eterna. El justo campeón, lo que solo se llevó $500.000 de premio, una vergüenza. El justo campeón del fútbol argentino le ganó a todos los grandes, fue superior en todas las fases y demostró ser el mejor. Quizás no juegan el fútbol más vistoso, pero sí que es muy efectivo y por algo salieron campeones. No hay que subestimar a este gran campeón, nuestro Leicester City argentino. Grandes jugadores y que todos van a quedar en la historia. Si tuviese que quedarme con los 3 mejores jugadores de este Platense, se me hace muy difícil elegir. Vicente Taborda fue el líder del equipo, pero Salomón y Vázquez fueron la clave en defensa. Pico fue muy importante, Mainero les dio el título. Cosani fue un gran arquero y siempre respondió a las difíciles. Ronaldo Martínez le tiraba un misil y te lo bajaba igual. Tengo miedo de cómo va a ser Platense para retener a todos estos jugadores. Mi 11 ideal de los mejores jugadores de todo el campeonato quedaría conformado así. En total, serían 3 jugadores de Platense, 2 de Huracán, 2 de Independiente, 2 de Argentinos, 1 de River y 1 de Racing. Igualmente, mi top 3 de mejores jugadores de este torneo quedaría conformado por Kevin Lo Mónaco, Franco Mastantuono y Tomás Molina. Ordénenlos en el orden que ustedes quieran. Esto fue el torneo Apertura, que nos terminó dando la sorpresa Platense como el mejor equipo del torneo y primer clasificado a la Copa Libertadores. Espero que les haya gustado este torneo, porque lo que viene va a ser mucho peor. Si bien vamos a tener una entretenida lucha por el descenso y la clasificación a las copas, el torneo Clausura va a tener exactamente los mismos partidos que tuvo el torneo Apertura en la fase regular. Solamente se va a cambiar la localía. Los enfrentamientos van a ser los mismos, los grupos van a ser los mismos. Si este formato les pareció aburrido, el que viene encima va a ser aburrido y va a ser repetitivo. Vamos a tener los mismos partidos. Es realmente insólito el formato. Por eso, nuestra queja hacia lo malo que es el formato tiene que ser antes de que empiece. No decir que el formato es malo solamente porque no nos gusta que Platense salga campeón. A este semestre solamente le queda la participación de Boca y River en el Mundial de Clubes. Vamos a traer algunos videos sobre el tema y después veremos hacia dónde va el canal, porque ni en pedo subo videos del Clausura. Gracias por acompañar este camino. Felicito a todo el pueblo Calamar. Salud, campeón. Nos estaremos viendo. Gracias por ver.